Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Excusamos la ausencia de mi compañero Danilo Clime, está en proceso de recuperación por un problemita de salud que ha estado superando. Le deseamos pronto y total restablecimiento. Pero bien, ya estamos por aquí. En el día de hoy vamos a conversar con el doctor Otoniel Bonilla, quien en su momento tuviera las responsabilidades del Departamento de Control de la Corrupción y abogado de nuestro país. Con él vamos a pasar revista a varios temas que tienen que ver con el orden de la justicia, lo que tiene que ver con el tema de la corrupción y muchas otras cosas, y también el aspecto político, ¿por qué no? Está en camino, dentro de unos minutos va a estar con nosotros. Antes debemos ocuparnos de lo que ha estado pasando, más que en el día de hoy, desde el día de ayer, el anunciado paro de actividades de Fenatrano, la organización de transporte que dirige Juan Uvieres, y que como proceso, si se quiere, de calentamiento, en el día de ayer estuvieron provocando algunos paros sorpresa en algunas líneas de transporte, algunas líneas importantes y algunas rutas importantes. La UAS se integró a esta paralización de actividades. En el día de ayer, manifestaciones, incidentes que derivaron en una suspensión de la docencia. Tengo entendido que hasta el día de mañana. Pero también en el Parque Independencia se encendieron más que velas, velones, en señal de respaldo a esta protesta que, aunque puede tener sus motivos y sus razones cada sector, pero que en definitiva no aportan, finalmente no aportan nada positivo al país, porque afectan la economía y afectan a los más pobres. ¿Quiénes son los que utilizan el transporte público? Los que no tienen vehículos, los que no tienen medios adecuados de transporte y que encuentran todas las dificultades del mundo para poder trasladarse a sus centros de trabajo, a sus medios de producción. Y otros que viven del día a día, de lo que producen. Si no producen nada, no pueden ese día comer o llevarle de comer a sus hijos. Hay razones para que mucha gente no se sienta bien por el precio de los combustibles, pero en esta etapa tengo entendido que durante unas 6 u 8 semanas los combustibles han estado bajando. De lo muy alto que estaban, han estado bajando. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental para que se dé la protesta sin agotar otras instancias frente a las autoridades? Me dirán que bueno, ya esto es muy llevado y traído, sobre esto se ha hablado mucho, se ha amenazado mucho, se ha advertido mucho, y los combustibles no se bajan, la ley de hidrocarburos no se modifica, y entonces bueno, se justifica la protesta. Eso hasta un determinado punto, porque los combustibles en el mercado internacional han experimentado algunas bajas, pero ya se sabe que como política del gobierno hay unos compromisos contraídos con los impuestos que se le han establecido a los combustibles, que se entiende que algunos de ellos de esos impuestos son más altos que lo que deberían corresponderse. Pero bueno, esas fueron las reglas que se establecieron, que se ha estado protestando y todavía el gobierno no ha dado el brazo a torcer. Más aún, en el día de hoy, justamente el presidente de la refinería dominicana de petróleo, que es parte dominicana y parte venezolana, expresó que entendía que era muy difícil que el gobierno pudiera variar, modificar la ley de combustible, porque es que hay unos compromisos que están contraídos con el pago de la deuda externa y otras cosas más que hay que pagar con esos dineros que entran.
Hay, sin embargo, una partecita allí que uno no entiende, que la han alegado los choferes y que tiene su sentido. Es, por ejemplo, algunos subsidios que le dan a algunas empresas o a algunos empresarios, que yo no sé por qué esas cosas no han sido revisadas. Yo recuerdo haber oído a Juan Guviera en algún momento decir, bueno, que nos lo quiten a todos, que no hay ningún problema, que nos lo quiten a todos, pero ¿por qué darle subsidio a sectores económicos, sectores empresariales que pudieran enfrentar, asumir los costos o lo que esto significa? Pero no se sabe cuál es la política en esta dirección, pero esa parte sí no se entiende mucho. De todas maneras, la paralización, fíjese que no hay una coordinación o una unificación de criterios entre los sectores que tienen que ver con el transporte de carga y de pasajeros. FENATRADO, que tiene que ver con el transporte de carga, los camioneros, su presidente dijo en el día de hoy que no está de acuerdo con la paralización, aunque él entiende que los combustibles están altos, entiende algunas razones incluso para la protesta, pero no está de acuerdo por los daños que esto ocasiona a los medios productivos. Pero al mismo tiempo, el presidente de CONATRA, el señor Marte, tampoco dijo que sus unidades no se iban a sumar. Sin embargo, como son sectores que prácticamente se reparten el transporte, en su gran mayoría, cuando uno de los dos sectores importantes paralizan las actividades, se resiente. Y por más logística que despliegue el gobierno a través de sus distintas agencias, porque en el día de hoy se vio que la ONSA puso 100 y pico de guaguas al servicio del transporte de los pasajeros de manera gratuita. Las Fuerzas Armadas, varias instituciones públicas pusieron algunas unidades para ayudar, contribuir a transportar a los pasajeros que estaban varados en distintos puntos que son fundamentales por ahí. Puntos donde se junta mucha gente que va para su trabajo, que va a cumplir con sus responsabilidades. Pero esto no es suficiente, eso es igual que cuando hay una huelga de la salud o la huelga de médicos. Que se va a resolver el asunto con los médicos militares que por disciplina tienen que ir a trabajar. No es suficiente, no es suficiente. Por eso es que uno insiste que la única forma de romper el bolsón que hay y el chantaje que hay con el sistema de transporte cada vez que los choferes, con sus razones o sin ellas, quieren, paralizan el tránsito, suben el pasaje, hacen lo que le da la gana y el gobierno con la logística que despliega no es suficiente, no da abasto para poder enfrentar el problema. Y se queda mucha gente a pie, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Tradicionalmente, al sector choferil, que el finado director del periódico nacional le puso los dueños del país en su momento, los gobiernos los han estado engordando, le han estado dando financiamiento por razones políticas, por razones de distinta naturaleza, o de clientelismo, de populismo, o de ese cualquierismo que le entra mucho a muchos gobiernos o a distintos funcionarios en un momento dado, en todas las etapas, en todos los gobiernos. Comienzan a engordar a estos sectores y después se les va de las manos. Ese sector de Ujieres, por ejemplo, yo recuerdo un préstamo que le dio en su oportunidad el Banco de Reserva, con el aval del ayuntamiento. El síndico en esa oportunidad era Johnny Ventura. Y había que descontarle unos 10 millones de pesos mensuales. Bueno, pagaban algunos, otros no. Y era un relajo y querían dejar el banco enganchado. El banco cogió un día y le arrancó 10 millones de un fuetazo. Como los dineros del ayuntamiento estaban en el banco se descontó sus 10 millones y dijo, no, esto no es así. El banco no puede perder. ¿Quién ha visto que en ningún sitio, a menos que no sea que lo quieran quebrar? Pero cuando se maneja con criterio y con responsabilidad, hay que cobrar.
a todo el que se le preste. Bueno, pues el banco, como el aval era del ayuntamiento, comenzó a cobrarse sus cuartos y se los cobró. Entonces, estaban haciendo diligencia por Palacio. En ese tiempo estaba yo en el banco, haciendo diligencia por Palacio a ver si encontraban facilidades y el gobierno se dejaba retorcer el brazo. Pero el banco no podía perder su cuarto. Cuando el ayuntamiento se vio apretado, bueno, comenzó a cobrar y ese dinero ya se pagó. Ni perdió el banco, ni perdió nadie. Se pagó, pero hubo que apretar. Entonces, muchas veces no es ni siquiera que le prestan, es que les regalan los autobuses, les regalan las guaguitas. No recuerda que hubo pollitos. Los pollitos eran cuando estaba el gobierno del PLD, creo que fue la primera etapa del gobierno de Leonel. Después vinieron las garcitas, serán unas guaguitas blancas en el gobierno del PRD. Y después el plan Renove, que se convirtió en un re-robe, porque se robaron los cuartos al Estado y al pueblo y a la gente, porque finalmente esos son dineros ajenos, o de todos, si no son de nadie en particular. Entonces se lo dan a estos sectores sindicales, que lo que hacen es sentirse todopoderosos en todos los gobiernos, le sacan un bojote a cada gobierno y ellos se sienten más poderosos cada día. Amos y señores, hacen lo que les da la gana, paran el transporte cuando quieren, dejan a pie a los pasajeros cuando quieren, los apean cuando quieren también, de malas formas, los apean cuando ellos entienden que los carros piratas o que alguien que tomó una línea que ellos entienden o una ruta que ellos entienden que es de ellos, en la vía pública, entonces se sienten todopoderosos. Por eso es que, señores, tenemos que resolver el problema del tránsito y del transporte de pasajeros y de carga con un sistema moderno, masificado, como se comenzó a resolver aquí con el metro, que nosotros lo defendimos siempre porque entendíamos que esa era la solución, que no es metiendo más carros, metiendo más guaguitas y más cosas que no caben en las calles, no caben. Igualmente el transporte de carga, los camiones no caben aquí adentro de la ciudad, ni caben en las carreteras, y viven matando gente en la carretera. Y los sacan del malecón, los meten en la Máximo Gómez, se meten por donde quiera, y le tiran los camiones encima a la gente en las carreteras. Y entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, con un tren, con un metro o un tren desde los puertos hasta Santiago, hasta Manzanillo, como lo teníamos en el 1800 y pico por allá. Y es un retroceso, una involución lo que hemos tenido, porque ahora no tenemos eso, pero antes lo teníamos. Transporte masivo de carga. Y entonces de esa forma sacamos todos esos camiones y sacamos todos esos carros. ¿Qué hacer con los pasajeros, con los choferes? Bueno, que se vayan incorporando a otras labores productivas. Pero el problema no es sacar los choferes, es sacar los carros y sacar los camiones de las calles que no caben. En el mismo espacio físico no cabe tantos vehículos. Las ferias que hacen los bancos vendiendo 2.000 y 3.000 y hasta 4.000 unidades de vehículos cada vez que preparan una feria. Cada banco vende 3.000 y pico de vehículos que entran todos los años de un solo banco y otro banco y otro banco y todos los bancos financiando carros, los mismos carros, y no sacan a los viejos. Y entonces ese es el problema. Y después que no cabemos aquí, no podemos caber en la calle porque no se sacan los carros viejos. Y entonces tenemos ese gran problema. Entonces, bueno, ustedes se acuerdan cuando comenzó el metro, todas las críticas que le hicieron al gobierno del presidente Fernández. ¿Qué pasó después? Se vio que era un sistema efectivo, que era eficiente, que hay que subsidiarlo, sí hay que subsidiarlo hasta donde se pueda, pero después todo el que quedó sin metro comenzó a pedir su metrico, porque realmente es la solución. Tiene que ser la solución, no es engordando a esta gente que no son amigos de nadie, sencillamente son dueños de su cuarto y que no son sindicatos nada, son corporaciones de transporte que matan, que hacen de todo y que en las confrontaciones de ellos, uno con otro, se matan uno con otro y son los intereses los que están defendiendo, los de ellos, no los del pueblo. Toda esa gente que ustedes vio hoy a pie, ese es el pueblo a pie, es contra ellos esa huelga, no es contra el gobierno. El gobierno sigue, no lo van a tumbar por eso, pero es a esa gente que dejan a pie. Y entonces los comercios, o los pequeños comercios, la gente que vive del día a día, que si no trabaja no come,
Ese es el problema. O la educación, que la UAS no tiene clase. Qué bueno, un país que no estudie. Vamos a seguir por ahí a ver dónde vamos a llegar. Entonces, ese es el país que queremos. Bueno, de todas maneras, la Guardia y la policía, como que no es para pelar plátano que está ahí, en todos los gobiernos, en los gobiernos comunistas también, eso es el mecanismo que hay para mantener el orden público. Bueno, salieron a hacer su trabajo. Por suerte no se han reportado grandes incidentes. Me mandaron una goma esta mañana, un neumático con ya 3 o 4 grapas que tenía, porque estaban también haciendo su labor de zapa para pincharle las gomas a los carros. Yo la tengo ahí en el celular. Pero no hubo mayores cosas. Ojalá que esta gente entienda que esa no es la solución. Al presidente de la Cámara Americana de Comercio le preguntaron, y como parte de muchos otros empresarios industriales que rechazaron desde arriba abajo esta medida, esta disposición de los choferes. Decir, bueno, sencillamente si no hay trabajo no se mueve la economía, si no hay producción no hay economía. Así es que deberíamos ver la cosa, así es que deberíamos verla. Pero bien, de todas maneras, ojalá que esto no forme parte de o algún aprovechamiento de tipo político que siempre los sectores que no están en el gobierno en los distintos tiempos quieren sacarle provecho, porque ahí está Marcha Verde apoyando esto, y hay otras organizaciones que están apoyando también. Todas esas huelgas sencillamente lo que llevan al país a un atraso. De que hay que decirle al gobierno que hay cosas que hay que resolver y que hay que mejorar y que hay que buscarle otras vueltas, otras soluciones o soluciones. Eso es verdad, eso es la democracia. Pero democracia no es cogerse la ruta y decirle, no, usted no puede pasar por aquí porque esta ruta es de nosotros. No, es que hay que apiar a los pasajeros porque estamos en huelga hoy. No, que los comercios no pueden abrir. Eso no es democracia, eso no es libertad de comercio. Pero bien, vamos a dejar las cosas por ahí, de ese tamaño en el día de hoy, y vamos a ir a la primera pausa. Ya nuestro invitado está aquí, el doctor Otoniel Bonilla. Con él vamos a conversar sobre temas de justicia, temas de todas estas cosas que interesan en sentido general, ya en otros aspectos, en otros ámbitos. Vamos a la pausa, retornamos de inmediato. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE.
¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si bien agradezco estas 2 millones de firmas de respaldo a una eventual candidatura, la cedo al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Saben ustedes por qué hice eso? Porque en el año 2012 la Constitución de la República me prohibía un nuevo periodo presidencial y por tanto yo no estaba en disposición de modificar la Constitución de la República para beneficiarme en lo personal de un próximo mandato presidencial. Pero esta vez yo no tengo impedimento constitucional. Esta vez tengo la libertad de poder aceptar ese respaldo que se me brinda. Y por tanto, proclamo aquí que para el 2020 no hay marcha atrás. Lo dije y lo repito, no hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Abogado. Bien, como habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Otoniel Bonilla, abogado de la República. En su oportunidad, como resaltamos, tuvo responsabilidades en el Departamento de Control de la Corrupción. Y bueno, como ente público, él está activo. Y hay algunos temas que quisiéramos pasar revista con su colaboración en el día de hoy. Y después, si el tiempo nos da, ojalá nos ayude, meternos en algunos temas que pudieran bordear el orden político. En estos últimos días se ha estado tratando mucho el tema de el ciudadano de origen cubano que cumplió 20 años en Estados Unidos relacionado con asuntos de narcotráfico y después de cumplir condena, Estados Unidos, que lo tenía en prisión, lo manda para la República Dominicana o habla con el gobierno dominicano, gestiona dónde colocar a ese señor, lo mandan para acá. Alguna gente entendía que bueno, esto puede ser un mensaje, meter en camisa de 11 varas, como dice al gobierno dominicano, pero pudieron haberle buscado otro destino. ¿Por qué escoger a República Dominicana? Dice Tony Raful, que ahora preside el Parlacén y es proviene del PRD, es miembro del PRM, dice Tony Raful, que sería bueno que le cambiaran a este señor
por Alicinio, Alicinio no, por el, ¿cómo que se llama? El jefe de Abe. Por Johnny Abe, que él tiene datos interesantes que indican que a los 90 y pico de años, pero que está vivo. Entonces dice, pero sería bueno que cambiaran a uno por otro. ¿Cómo usted ve realmente a este señor que estaba, Johnny Abe, envuelto realmente en tantos, era el cerebro gris del terror en el régimen de Trujillo? Se le atribuyeron tantas cosas y resulta que si lo ideal sería que el gobierno, si está vivo, aunque sea ya en sus últimas, pudiera mandarlo a buscar o pedir que se lo cambien por el otro. A mí me luce interesante esa idea. Bueno, primero... O quizás primero juzgar o valorar la decisión de traer para República Dominicana. ¿Por qué escoger a República Dominicana como destino a un hombre que ha cumplido 20 años por asuntos de narcotráfico y que qué mejor que Estados Unidos para que le diera el seguimiento, no mandándonos a los otros? Sí, bueno, primero agradecerte por la invitación y saludar a tu audiencia. Fíjate, es un tema que ha estado ocupando la agenda pública en los últimos días, luego que se revelara el hecho de que el señor Falcón había sido enviado, como tú muy bien señalas, a territorio dominicano procedente de los Estados Unidos luego de haber cumplido una larga pena de 20 años por haber sido responsable, conforme a los tribunales de los Estados Unidos, del trasiego de toneladas de cocaína en los años 80 y hasta los años 90 en los Estados Unidos, particularmente en el estado de la Florida. Y la República Dominicana, el pueblo dominicano, el país, se enteró de la presencia de este individuo, un convicto, en territorio nacional, porque la prensa internacional, en este caso en los Estados Unidos, reveló de que así se había producido. Y esto, por supuesto, no tendría otro efecto que no sea el escándalo que se ha generado, que ciertamente es un escándalo de naturaleza política por la forma en que se ha conducido. Ahora hay que entender, yo pienso que el gobierno... Por la forma, porque ni siquiera se cumplieron los protocolos, porque sí, se habla de que fue el DNI, que a través del DNI, la agencia de seguridad de allá con la de aquí, pero eso ni siquiera se manejó a través de Cancillería inicialmente. Es lo que el canciller ha dicho y a eso iba, que el gobierno no ha sido efectivo en tanto no ha comunicado de manera adecuada, desde mi punto de vista, el hecho ya innegable de que este señor está residiendo, está radicado en la República Dominicana. Y hubo notaciones incluso contradictorias en lo que fue la exposición pública de distintos funcionarios. Por una parte, el embajador nuestro en Washington dice que se limitó a otorgar la carta de ruta, que es la que se le entrega a los ciudadanos dominicanos. Y hay que hacer énfasis en esto, a dominicanos que carecen de documentos, digamos un pasaporte. Una carta de ruta la da el embajador del país a que corresponde el ciudadano que no tiene documentos. Que no tiene documentos. Entonces, ese documento debieron dárselo los Estados Unidos, en ese caso. En este caso, pero tampoco podría porque Estados Unidos, él no es ciudadano de los Estados Unidos. Es cubano, tendría que dársela para Cuba. Pero entonces para protegerlo no lo mandan para Cuba. Según lo que se dice, porque él habría estado implicado en algún momento en algunas actividades delictivas contra el gobierno. Conspirando contra el gobierno de Fidel Castro. El gobierno de Fidel Castro. Fíjese, del individuo. O sea que se querría darle protección frente al gobierno cubano. Sin embargo, entonces lo mandan para acá. Es lo que se ha dicho. Pero lo mandan para acá en un momento de relación. Pero eso se ha dicho en forma de manera oficiosa, pero no oficial. Eso no lo ha dicho. Y sobre todo cuando la embajadora de los Estados Unidos aquí dijo que tampoco ella conocía el caso. Que se enteró por la prensa. Es raro. Es una situación que requiere mayores explicaciones. Y yo pienso que el país, este pueblo noble y trabajador lo merece. Merece una mayor explicación. Sí, porque ya él está aquí en República Dominicana, se habla de que está en la Romana, en Casa de Campo. Sí. Ahí fue que hay algunos datos que
en esa dirección. No sé, el gobierno no ha dicho, pero hay otros que nos enteramos de muchas cosas que dicen más o menos por dónde andan las noticias. Entonces está bajo el control del DNI. Entonces, exacto, del DNI, pero que resulta que ya eso implica unos gastos o unos costos o una logística que debe desplegar el Estado Dominicano, que se supone que debería ser de Estados Unidos. Bueno, entonces, pero el DNI, que hace muy bien su trabajo en algunos aspectos, no fue capaz de detectar la fuga y salida del territorio nacional de un condenado peligrosísimo como Quirinito. Exacto. Tienen más de un año, 2 años casi, supuestamente buscándolo y no lo han encontrado. Entonces, fíjate que mientras se descuidan tareas sensitivas para la República, entonces se dedican recursos y tiempo para actividades que no necesariamente están vinculadas a su accionar, que debe ser de inteligencia, pero también esa inteligencia para perseguir al crimen, al crimen organizado y a la delincuencia que nos afecta. No, por ejemplo aquí... el DNI debería estar dándole... Y las otras agencias, porque por ejemplo todos los haitianos, todos entran para acá, todo el que le dé la gana, por donde quiera. Pero entonces los haitianos que se van a ir de aquí para los Estados Unidos o para otro territorio norteamericano, por donde sea, Puerto Rico, entonces la Marina de Guerra lo devuelve para acá. O sea, le limpia el área marítima a Estados Unidos, le libera del trabajo y se los trae para acá otra vez. Pero ¿por qué no hacen lo mismo entonces con los haitianos? Llevarlos al revés. Hay informaciones bien fundadas de que algunos países, incluyendo Estados Unidos, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, deporta a nacionales haitianos y en vez de llevarlo a su Puerto sitio, a su Príncipe, origen, nos lo deposita a nosotros, lo pone aquí. Para que nosotros nos quedemos con él o hagamos más grande el bulto. Sí, el problema pudiéramos entonces repatriarlo. Y por eso yo pienso que hay tareas en el órgano, en los órganos públicos que deben ser reenfocadas. Y yo pienso que hay que repensar la forma en que el Estado Dominicano, el gobierno central, básicamente, enfrenta algunos males que nos afectan. Y ahí está, y de repente uno le viene a la memoria porque es un tema que nos afecta a diario, afecta a la propia integridad territorial y la propia soberanía de la República Dominicana, y es el tema haitiano. Es un tema que el país, que la República, debe enfrentar de otra manera, porque hasta ahora ha sido un total fracaso la política migratoria de los gobiernos últimos, pero particularmente en esta última etapa, en estos 6 años, ha habido una forma, yo diría, errática en cómo enfrentar la migración haitiana. Entonces, son situaciones que el país debe atender. Y ahí los organismos de seguridad pueden jugar un rol. Claro. Y no estar atendiendo temas que no son propiamente de su agenda. Así es. Ayer justamente tratamos el tema haitiano con Pelegrín Castillo, que estuvo con nosotros. Sí. Y justamente en este día, vemos en las redes un artículo interesante del ingeniero Pedro Porrelo Reynoso. Recordemos que él fue administrador de la Corporación de Electricidad y que fue ministro de Educación también en el gobierno de don Antonio Guzmán. Y él es hijo de dominicana y de un ciudadano venezolano que llegó aquí, y él, dice él que como nacido de un señor que vino del extranjero y que vino al territorio dominicano, él no podría de ninguna manera ser un crítico de las facilidades migratorias que deberían dar los países, pero siempre conforme a las normas y a las reglas de cada país. Dice, digo todo esto, dice todo el historial. Eso es para que no me acusen de anti-haitiano, de xenófobo, de qué sé yo qué cosa. Entonces, pero un artículo interesantísimo, porque ahí dice de arriba abajo la procedencia, cómo vino su padre, todo cómo fue, y todo lo... bueno, y que sus hermanos no, sus hijos están todos viviendo fuera del país. O sea, los han acogido en otros países. Sí. Entonces, eso es legítimo. Es legítimo. Lo que sí tiene que ser ordenado y cumpliendo las normas y las reglas de juego de los países. Pero aquí se rompe, en todas partes se cumple, menos aquí. O sea, es la gran queja y la gran preocupación
de los que nos preocupamos por ese tema. Porque aquí hay gente que no le preocupa para nada eso. Y estamos arropados por ese. Desde mi punto de vista, ese es el principal tema. Aquí no hay tema de miseria, de hambre, de más nada, de combustible. No. El tema principal es ese, que nos está arropando de arriba a abajo. Con el permiso de nuestro invitado, el doctor Otoniel Bonilla, vamos a hacer la última pausa y vamos a adentrarnos en otros temas. Vamos allá, regresamos inmediatamente. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, señores, seguimos la parte final. El doctor Otoniel Bonilla, nuestro invitado en el día de hoy. Bueno, él ya está alejado de las responsabilidades que tienen que ver con el tema del control de la corrupción. Estuvo en su oportunidad en el departamento que tenía que ver con eso. Pero tiene, por supuesto, informaciones o conocimiento de esas cosas. Es una opinión sobre, bordea lo político. Y tiene que ver mucho con lo político porque, por ejemplo, el principal reclamo o quizás el leitmotiv para la protesta de la oposición y de sectores que están en la oposición, políticos o no, es que aquí hay mucha corrupción y hay mucha impunidad. Y que, bueno, hay que poner en apuros al gobierno reclamando que controle eso. Y vemos, por ejemplo, el caso de la Marcha Verde, que esa es su principal bandera de lucha o de reclamo. Pero no vemos el tema haitiano y no vemos muchas otras cosas. Están mal orientados, mal enfocados esos reclamos de control y de lucha
contra la corrupción y la impunidad. Yo creo que siempre será bienvenido cualquier reclamo en aras de... O cualquier esfuerzo que se haga. Sí, para procurar y demandar del gobierno, del pasado, del que venga y el que vendrá, para que actúe con transparencia. Eso, o de aquellos sectores que a eso no se le dice nada, la corrupción en el sector privado, que ahí no hay sí, control. porque la transparencia tiene que ser de doble vía. Claro. La transparencia en el accionar del sector público, pero en su relación con el sector privado, porque cada vez que se destapa un escándalo, sea grande o pequeño, de corrupción, o de que no se actúa con la debida transparencia, está involucrado el sector público y el privado, porque las contrataciones y los servicios que proveen el sector privado no lo hace el gobierno solo. Claro. Si, por ejemplo, tenemos el gran escándalo regional, por lo menos continental, de Odebrecht. Ahí ha quedado de manifiesto, independientemente de que aquí o en otro lugar no se haya actuado en forma integral como debió hacerse, pero ahí ha estado la participación público-privada. Y así acontece. La ONSA la vemos. Ahí hay un empresario del sector privado y un funcionario del gobierno. Y así ocurre en cada caso. O sea que el reclamo debe ser que la sociedad se empodere para que le exija a las élites gobernantes o los ejecutivos empresariales para que actúen con transparencia. Quien se queda, por ejemplo, con los dineros públicos que van a las rentas, a impuestos internos, por las recaudaciones o como agente de retención que hacen los que deben ir a la renta y que no los reportan. Eso es una malversación. No, pero claro. Es una malversación desde el punto de vista desde el ámbito privado. Entonces, siempre será bienvenido cualquier reclamo de este tipo. O las oficinas que bregan con esos temas son especializadas en reportar menos, en que se reporte menos. ¿Quién se queda con ese filón? Se crean mecanismos contables, fraudulentos y ese tipo de cosas. Pero en el caso de los políticos, porque estas protestas que se están haciendo, ahí está el matiz político. Claro. Estamos en medio o inmersos a un próximo proceso electoral, primero internos en los partidos y luego en las elecciones generales, y vendrán y escucharemos con más frecuencia estos reclamos. Ahora yo pienso que el enfoque es errático, porque como usted muy bien decía, a mi juicio, el mayor delito permanente y continuado, que es un término jurídico, de corrupción se da en la frontera. Claro. El trasiego de ilegales por esa frontera de personas, ¿verdad? Tráfico de personas, se da por el contubernio que se realiza, que se efectúa entre autoridad y particulares. Y, por ejemplo, la Marcha Verde nunca ha tocado ese tema. Nunca. Ese tema está ajeno de la agenda de ese grupo que se ha conformado. No, incluso de los sectores mediáticos que manejan esos temas, sí. Tampoco. O sea, los temas migratorios, ellos son al contrario, quienes se preocupan o nos preocupamos por estos temas, son nacionalistas de ultranza. Gente que ha levantado una bandera. Pero en definitiva, esos sectores no protestan o no se preocupan por esa situación que se está dando de permisividad, de penetración permanente, de violación de nuestras normas. Y al contrario, cuando instituciones, por ejemplo, como el Tribunal Constitucional, redefine y establece reglas de juego para poner a trabajar a las agencias dominicanas que no estaban haciendo nada en el tema o en el tratamiento del tema migratorio, organiza y las pone a funcionar con la famosa ley aquella 168. La sentencia 168-13. 168-13. Entonces lo que comienzan es a torpedear. Se desata toda una campaña. Se desata una campaña mundial, de descrédito internacional. Claro. O sea, y esa gente, esos sectores mediáticos, lo que hacen es ponerse del lado de los sectores extranacionales. Así es. Están del lado de quienes atentan contra la propia estabilidad
política y social de la República Dominicana y del derecho soberano que nosotros tenemos a definir nuestras políticas migratorias y decir quién puede o no permanecer en territorio nacional, quién o no es dominicano. A tal punto, doctor, Pero esto, y eso es bueno decirlo, claro, esas agencias, esos grupos, están financiados por ONGs y por agencias internacionales. Sí, porque aquellos que hablan de bocinas de gobierno, bocinas de pero entonces, ¿bocinas de cuáles agencias o ONG son ustedes? Sí. Oye, si llegamos tan lejos en esa situación, yo recuerdo, hoy a un comunicador amigo, que decía, bueno, porque es que, hablando de que hasta el tema de la soberanía, que lo de la soberanía es relativo. O sea, ya dentro de la apertura de las fronteras, la soberanía... Hablar de soberanía. Oye, pero ¿y cómo usted puede hipotecar o condicionar la soberanía de su país? Es relativo para países que tienen una mentalidad, o para gente dentro de países como el nuestro que tiene ese tipo de mentalidad. Claro. Pero vaya a preguntarle a Estados Unidos si es, o pregúntele a Rusia. Vaya a China. Si eso es relativo. Si la soberanía en China o en Estados Unidos es relativa. Bueno, ahora mismo, en este momento, se está produciendo un episodio entre Rusia y Ucrania por el control marítimo próximo a Crimea, ¿verdad? Que es una zona que antes perteneció a Ucrania. Vaya, pregúntele a Ucrania y Rusia si eso es relativo. Entonces, nosotros debemos no solo enarbolar el discurso y la lucha en defensa de nuestra integridad territorial y nuestra soberanía como nación, sino implementarlo, practicarlo. Yo creo que son de las tareas que están pendientes para un próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y creo que el presidente Leonel Fernández ha estado dando claras señales de que son tareas que vas a enfrentar. Y lo ha hecho. Está sugiriendo, doctor, que el Partido de la Liberación Dominicana va a seguir en el poder. ¿Usted cree que con todas las críticas, las cosas que ha habido, algunos errores cometidos, podría tener la capacidad y la oportunidad el PLD de mantenerse en el poder, habida cuenta de esos errores y de esas críticas, y sobre todo si no garantiza la unidad interna, que es lo que le ha dado garantía de triunfo? Bueno, yo creo que el PLD como organización ha tenido éxitos innegables en materia digamos, de la estabilidad económica, del crecimiento. El país es otro. A partir del año 1996, cuando el Partido de la Liberación Dominicana accede al poder bajo el liderazgo de Leonel Fernández. Eso es innegable. Además, eso no está sujeto ni siquiera a discusión. Porque las cifras y la propia, digamos, una auditoría visual que haga cualquiera. Ahora, algunos han dicho, bueno, pero ¿a qué costo? Porque han dicho que, bueno, que se ha endeudado el país, muchísimas cosas, pero hasta Estados Unidos, creo que la deuda mayor es la de Estados Unidos. La deuda pública hay que frenarla. Hay que frenarla. Yo pienso que ya ha llegado el momento en que también debe sobre esto reencauzarse el enfoque que se le ha dado al endeudamiento público. Pero usted mencionó al doctor Fernández, ¿cree usted realmente que las cosas ya, el panorama se está definiendo y las cosas están buscando el redil dentro de la organización? Primero, para garantizar la unidad interna y dentro de esa unidad garantizar la preservación del poder y que realmente no se produzca el cisma que alguna gente creía o pensaba o sospechaba o temía que pudiera ocurrir dentro de la organización, habida cuenta de ciertas tosudeces que se dan a veces en los gobiernos o en quienes controlan el poder. En todas las etapas. En todas las etapas. El poder ciega. En el 2011 hubo gente del entorno incluso del presidente Leonel Fernández que promovía una repostulación para el periodo de 2012-2016. Y el presidente Leonel Fernández tuvo la grandeza y la sensatez de decir, bueno, es que un tercer periodo afecta a cualquiera, en cualquier parte, en cualquier parte del mundo. Y nosotros no iremos a un tercer periodo, aun cuando hay quienes tienen un criterio en el que yo nunca me sumé, en algún criterio de que la Constitución le permitía. Entonces yo pienso que el presidente Danilo Medina, al igual que el presidente Leonel Fernández, tiene un gran sentido de la historia, tiene un gran sentido de responsabilidad. E igualmente podrá porque entender, el asunto no es cómo comienza, sino cómo termina. Sí, pero el presidente, hay que cuidarse. El presidente Danilo Medina, yo estoy convencido de que aun cuando muchos de sus seguidores o algunos de la gente que influye en él tiene
el interés de que él continúe, él no va a embarcarse en un tercer periodo, porque esto implicaría nuevamente reformar la Constitución. Y una reforma constitucional. Marzo viene por ahí. Sí, pero una reforma constitucional en este momento va a generar inestabilidad política, inestabilidad impropio Partido de Liberación Dominicana y probablemente una ruptura en el PLD. Y una ruptura en el Partido de Liberación Dominicana hasta una ruptura una salida automática en del el poder. orden institucional, porque realmente quebrantaría el orden institucional. Intentar eso es lo que se entiende en este momento, aunque hubo gente que dijo que ya los votos estaban para modificar la Constitución, pero para que los votos en el Congreso se sumen o se pueda dar una reforma, necesariamente tendrá que contar con la parte del PLD que se opone, que son quienes articulan la candidatura del presidente Leonel Fernández, pero además de esto tendrá que contar con los votos de la oposición, incluyendo el Partido Revolucionario Moderno, que están muy entusiasmados incluso con encuestas que lo dan favoritos. Sí, están entusiasmados, pero ellos están apostando, y ya lo hicieron con la ley de partido, decían que no y después que sí. Y realmente las versiones que tienen algunos sectores es que ellos están en no, pero también en sí. O sea, de aportar los votos con tal de que se pongan más intrincadas la situación, las relaciones en el PLD, y la división se pueda... Si apuestan a eso, van a fracasar de nuevo, porque con la ley de partidos se suponía que el Partido de Liberación Dominicana podría fraccionarse, y no fue así. Claro. Se aprobó de consenso en el Comité Central la forma en cómo se escogerá el candidato, y al final de cuentas parece que ya le ha dado beneficio a quien ha venido favoreciendo a Leonel Fernández en unas primarias abiertas. Mucha gente que no podía votar ahora, que no lo dejaron inscribir, ahora se puede inscribir. Fíjese, nosotros que hemos tenido acceso, ya sé que nos agota el tiempo, pero nosotros que hemos tenido acceso al registro que se está haciendo con los inscritos en los formularios, alrededor del 40% de los que se han registrado no son miembros del PLD. Esos podrán votar en las primarias abiertas. Y esa lista no se ha cumplido porque no ha habido más disposición. Por ejemplo, se sugirió por ahí que se llevara a las plazas públicas, a los lugares donde haya grandes concentraciones humanas, para que la gente se pueda inscribir. Pero ya para el acto del 9 de diciembre que se llevará a cabo en Santiago, se estará anunciando más de 1,5 millones de registros de inscritos. Y para el mes de marzo, abril, tendremos 2 millones de personas que le piden al presidente Leonel Fernández que vuelva a dirigir los destinos del país. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que encontrarnos con más frecuencia. Sí, vamos a... Con más frecuencia. Gracias al doctor Otoniel Bonilla que ha estado con nosotros este día. Cualquiera de estos otros días volvemos con él. Así es que gracias a él por estar con nosotros. Vamos a repetir esta conversación a las 11:30 de la noche, como siempre, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Mañana, miércoles, viene el doctor José Manuel Pérez Hernández en su sondeo emocional. Así es que no se lo pierdan. Nos vamos y nos vemos.